Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las úlceras y las heridas en podología y para ello vamos a contar con la colaboración de Elena Carrascosa. Muchas gracias. A vosotros. Enfermera y podóloga, titular de la Clínica del Pie en la calle Tejares 81 en Albacete. Y nada, muchas gracias por ayudarnos y a despejar dudas sobre las úlceras, que yo creo que es un tema que muchos desconocemos. Entonces, bueno, centrándonos y ubicándonos en el tema, yo creo que lo primero es diferenciar qué es una herida y qué es una úlcera. Pues lo primero para mí es daros las gracias por la confianza y por pasar esta tarde con nosotros aprendiendo un poco más de podología. Lo que me comentas es, a ver, para una persona que no sepa se puede confundir, pero para nosotros es básicamente un poco la evolución de la lesión y el motivo el origen. Es decir, una herida pues puede ser una herida quirúrgica, una herida que en un momento dado nos hemos hecho un corte, un roce, una ampolla, pues no tiene mayor importancia, es una lesión que se trata con bastante facilidad y lo consideramos pues que con los cuidados básicos de la higiene, lavado y las pautas básicas que se da al paciente, esa herida cierra de manera pues, adecuada y no da problemas. Sin embargo, las úlceras suelen ya tienen un condicionante sobre todo de larga evolución. La herida en 2 semanas, 3 semanas suele estar cerrada, dependiendo pues, si está más o menos infectada, pero vamos, en principio no suele dar problemas. Y la úlcera ya es una herida, porque empieza siendo una herida, pero se convierte en algo de larga evolución, con lo cual ya pasa de 6 semanas, digamos, del tratamiento. Entonces lo que nos hace sospechar es que algo de lo que estamos haciendo no está siendo adecuado y la herida se complica y pasa a ser una úlcera. O sea que a priori ambas pueden tener el mismo aspecto y es luego a la larga como podemos diferenciar si cicatriza, si cura, no. Eso es, y los condicionantes del paciente. ¿Hay distintos tipos de úlceras? En podología nosotros solemos tratar sobre todo úlceras diabéticas que pueden tener un componente neuropático o un componente isquémico y también se pueden presentar úlceras venosas o úlceras arteriales. ¿Qué tendría en particular una úlcera en el pie? Las úlceras en el pie, siendo propiamente hablando de una úlcera diabética o un paciente con diabetes que presenta una úlcera en el pie, tenemos que descartar que tenga una neuropatía, es decir, que el paciente tenga abolida la sensibilidad en el pie. Se hacen unos estudios en consulta de cómo está la sensibilidad, dolorosa, térmica, vibratoria y sensitiva, y también valoramos cómo está el aporte sanguíneo, cómo está la circulación, con un ecodoppler o una prueba un poquito, casi siempre en consulta hacemos cosas no invasivas. Si ya vemos que la cosa se complica, pues habría que derivar. Pero la úlcera que nos podemos encontrar en principio es la úlcera diabética de origen neuropático o de origen isquémico. Vale, ¿y nos pueden aparecer en cualquier zona del pie? Las úlceras neuropáticas sobre todo asientan en zonas de roce o presión, por ejemplo, en cabezas de metatarsianos, en la zona de talón, dorso de dedos. Que tenemos más en contacto igual con el zapato, ¿no? Donde más presión o zona de hiperpresión hay. Entonces, por ejemplo, las neuropáticas, como decimos, en las cabezas de los metatarsianos son los huesos largos que presentan conexión con la falange de los dedos. Entonces, asientan en cabeza de metatarsianos, en el dorso de los dedos, en la zona de talón, es decir, donde hay un roce excesivo. Y como acompañan sobre todo de neuropatía, es decir, el paciente no lo nota, aparece en principio como una herida, como hemos dicho al principio, una herida, me ha hecho un roce un zapato, me he cortado mal una uña y esa herida no evoluciona de manera adecuada y se convierte en una úlcera. Esas serían las neuropáticas. Y las isquémicas difieren porque el paciente no tiene buen aporte sanguíneo. Hacemos una palpación de pulso, sobre todo el pulso pedio y el pulso tibial posterior, y el paciente tiene una alteración, digamos, del aporte sanguíneo. Por eso se llaman úlceras isquémicas, porque hay una alteración del aporte sanguíneo, sobre todo del que nos llega con la sangre, llega el oxígeno, llegan los nutrientes, llega el antibiótico. Entonces, si esa alteración ocurre a nivel arterial, la úlcera no va a estar bien irrigada, con lo cual por mucho apósito que yo ponga o por mucho antibiótico que yo le dé al paciente, no nos llega el oxígeno, no nos llega el aporte sanguíneo y ya se hablaría de un pie o una úlcera isquémica. Y suelen ser en pacientes también diabéticos o no tiene por qué ser diabético, sino un paciente con una enfermedad arterial periférica o pacientes fumadores o pacientes con enfermedades arteriales. Y las úlceras ya se localizan sobre todo en las partes distales del pie, donde las partes más, digamos, en la parte acra, donde tiene más complejo llegar la sangre. Punta de dedos, cara lateral del pie,
a veces en el dorso del pie, entre medias de De los los dedos, o en la zona del talón, es decir, en la parte más distal donde el compromiso arterial ya es más manifiesto. O sea que como factores de riesgo que podrían intervenir, has hablado de gente fumadora, de... Exacto, el hecho de fumar nos va a hacer que el calibre de la arteria vaya disminuyendo. Y si combinamos una enfermedad de un paciente con diabetes y encima vamos sumando factores como puede ser la hipertensión arterial, como puede ser un paciente fumador, un paciente obeso que no controla bien sus niveles de glucosa en sangre o en este caso el colesterol, por ejemplo, también hace que la luz del vaso vaya siendo cada vez menos, bueno, la luz se va obstruyendo, aparece aterosclerosis también, entonces pues esa luz, ese vaso sanguíneo, cada vez le cuesta más atravesar la sangre y llegar a la parte del pie. Y dentro de lo que son las úlceras, ¿qué tipo de úlcera podrías considerar que es la más grave y qué paciente tiene más riesgo de sufrirla? A ver, nosotros en consulta como podólogos tratamos úlceras neuropáticas, que son las que hemos dicho que localizan en las zonas de presión, porque nosotros ponemos descargas, o bien con fieltros, descargas temporales, descargas con plantillas, dentro de un vendaje y un zapato postquirúrgico, y digamos que a nivel podología esas úlceras evolucionan bien si el paciente sigue nuestros consejos y hace bien el tratamiento. Sin embargo, la úlcera isquémica, como no llega la sangre al pie, requiere de otros cuidados, en este caso de una cirugía vascular o de un cirujano vascular que le lleve sangre a ese pie. Entonces, pasaría ya por una cirugía ya más agresiva por parte de nuestros compañeros vasculares. O sea que eso en consulta lo podemos hacer un seguimiento, pero necesitamos que llegue sangre al pie. Entonces hay que hacer un bypass, hay que hacer un stent, hay que hacer una arteriografía previa para ver a qué nivel está la obstrucción de esa arteria. Entonces nosotros en podología las que más tratamos son las neuropáticas puras. Pero claro, entonces nos ha quedado visto que tenemos que diferenciar qué tipo de úlcera para ahí tomar un camino u otro, ¿no? Claro, cuando el paciente acude a consulta, lo primero que tenemos que hacer es ese diagnóstico previo. El diagnóstico es más importante. Para hacer un screening, saber si el paciente es neuropático o si el paciente es isquémico. Si el paciente es isquémico, vamos a hacer una palpación del pulso tibial posterior y del pulso pedio, con lo que el pedio lo localizaremos a este nivel, el tibial posterior a este nivel. Si el pulso está débil o abolido, digamos que ese paciente no va a tener la misma y buena evolución que si el pulso está presente o el pulso es palpable. Entonces, la evolución va a variar. Y luego, pues también nos encontramos con que la piel del paciente es una piel más débil, atrófica, tiene cambios de coloración, a veces hay partes cianóticas, porque esa falta de riego también hace cambios de coloración en el pie no tiene vello por esa falta de aporte sanguíneo y bueno, pues la piel está más agrietada, más seca, cuesta más que la hidratación del paciente, pues dice, yo me pongo crema, pero claro, la crema no es suficiente. O sea que el tratamiento nos va a diferenciar también en función de qué tipo de úlcera tengamos. Exacto. Bueno, y como pie diabético, Elena, ¿qué nos puedes contar? Yo creo que el pie diabético sí es algo que nos puede sonar a todos mucho más. ¿Qué podrías decirnos de pues el pie diabético, evidentemente, son lesiones que aparecen en pacientes con diabetes. ¿En todos los pacientes? No tiene por qué. Son lesiones que aparecen en pacientes con diabetes que tienen muchos años de evolución de enfermedad o una diabetes mal controlada. Es decir, aquellos pacientes que la diabetes todos sabemos que no duele, con lo cual hay pacientes que llevan muchos años de control de la diabetes, pero no llevan un buen control glucémico, no llevan un buen control de pautas de alimentación, o a veces en un momento dado la insulina, pues no han hecho el cambio de tratamientos orales a tratamientos insulínicos y entonces, claro, esa diabetes sufre altibajos. Esos altibajos son los que van a hacer que el paciente tenga cambios en la morfología de la arteria y en la sensibilidad, digamos, lo que nos lleva la sensibilidad al pie, porque casi el 90% de las consultas en podología son por dolor. En estos pacientes diabéticos el dolor casi siempre o siempre está abolido. Nadie va caminando con una úlcera en la cabeza del quinto metatarsiano y no le duele. Es más, nosotros vamos con un roce o con una arruga en el calcetín y ya nos molesta. Pero podemos garantizar que este tipo de pacientes vienen a consulta a veces con una exposición ósea y al paciente no le duele. Entonces, no es compatible una exposición ósea con que no le duela. Entonces, hay que hacer ese screening que hemos dicho de sensibilidad, saber que estamos ante una úlcera neuropática en paciente diabético y luego pues hacer el tratamiento adecuado, que si todo va bien, esa úlcera en unas 6-8 semanas
en líneas generales habrá cerrado. ¿Cómo vamos a tratar esta úlcera aquí en clínica? Nosotros tenemos un manejo y un protocolo bastante estandarizado. Es decir, lo primero que hacemos es esa inspección del pie, vemos dónde está localizada la úlcera y el tiempo de evolución. Hacemos una historia clínica al paciente que nos tiene que acompañar de bueno, pues, cómo se ha hecho la herida, cuánto tiempo lleva con ella, porque hay pacientes que no saben cuánto tiempo hace que se la han hecho, son pacientes que a veces también tienen problemas de visión, porque todos sabemos que el azúcar mal controlada no solo da problemas en el pie, da problemas en la retina, retinopatía diabética, problemas a nivel renal, nefropatía diabética y problemas a nivel de sensibilidad y de aporte sanguíneo. Entonces, a veces que el paciente bien no llega bien, pues la lesión está aquí abajo. Hay veces que dice, es que el calcetín, he visto que tengo sangre en el calcetín. Por eso aconsejamos a los pacientes diabéticos que lleven calcetines de colores claros, porque si ellos no se llegan o no ven o no tienen a nadie en casa que les diga, ese calcetín de color claro nos va a hacer como de chivato si en un momento dado me he cortado mal una uña, que no deberían los pacientes diabéticos hacerse tratamientos domiciliarios. O un zapato que he estrenado y no es infrecuente que el paciente estrene un zapato y al día siguiente o en 24 o 48 horas aparezca con una úlcera y a veces una úlcera complicada. En principio aparece con una flictena, que es una ampolla que si no se drena o no se hace el tratamiento adecuado, pues se complica. Nosotros hemos tenido tratamientos que en principio parecían una típica lesión banal y luego pues, han derivado incluso a veces en amputaciones, que evidentemente es lo que hay que evitar, que estos pacientes tengan una vida sana, que hagan, como si no, vamos a decirlo, el hecho de ser diabético no te va a condicionar de tener lesiones o heridas en el pie. Hay que hacer unos cuidados y un tratamiento preventivo. Pero cuando llegan a consulta, pues lo que te he comentado, el protocolo de inspección, valoración, saber qué tipo de paciente estamos, si el paciente toma pues, un tratamiento oral o el paciente se controla la diabetes con insulina y luego ver la localización, ver la afectación, porque no solamente es el diámetro de la lesión, sino también qué tejido se está afectando, porque a veces es una úlcera que afecta solamente tejido subcutáneo, tejido superficial, o a veces el trayecto es fistuloso, muy pequeño, pero es profundo, y ya cuando viene a consulta ya afecta al hueso. Podemos hacer una radiografía previa para valorar cómo está afectado ese hueso, porque bueno, si la úlcera en 6 semanas no nos ha evolucionado, nos tenemos que plantear que algo está fallando. Entonces hay que volver a hacer otra radiografía, replantearnos el tratamiento, que a veces la descarga que ponemos a nuestro paciente no está siendo suficiente o que el paciente sale de consulta con su zapato porque piensa que la herida es lo suficientemente poco agresiva. Nadie se plantea salir de urgencias con una tibia rota y no salir con una inmovilización o con una escayola. Pues estos pacientes a veces aparecen con fracturas espontáneas porque bueno, pues también el grado más de afectación de la neuropatía aparece con una enfermedad que se llama enfermedad de Charcot, que ya es una desestructuración completa del pie y esos pacientes tendrían que ir escayolados. Entonces a nuestros pacientes nos cuesta mucho decirle, es que hay que escayolarte, bueno, seguro que no es nada, mañana vengo a ver qué tal. Entonces, bueno, pues a veces los tratamientos se banalizan y por nuestra parte intentamos ser lo más estrictos posible, pero por parte del paciente y incluso de otros profesionales sanitarios, pero bueno, pues hay que darle valor a la podología y saber que podemos prescribir, que podemos prescribir antibióticos. Hace poco ha sido el Día Mundial de la lucha contra la resistencia antimicrobiana y nosotros bueno, prescribimos antibióticos cuando así está indicado, es decir, no prescribimos antibióticos ante cualquier lesión del paciente diabético, porque el paciente dice, me empiezo a tomar antibióticos, no, vamos a empezar a tomar antibiótico cuando la úlcera lo requiera, cuando sea necesario. Una úlcera ya de por sí está infectada, pero no tiene por qué esa infección llegar a tejido blando o tejido profundo y tener que tomar antibioterapia oral. Solo vamos a poner antibioterapia oral cuando el paciente y el caso lo requiera. Porque muchos pacientes dicen, no me voy a tomar antibiótico. No, vamos a esperar no hace falta, a que, exactamente, porque si no, luego vamos a tener una resistencia microbiana y ya cuando mandamos al paciente al hospital, pues hacen un cultivo y es que es resistente prácticamente a casi todo, incluso a los antibióticos de última generación. Vale, entonces, para intentar no llegar a este punto cuando se pueda evitar, ¿cómo podríamos prevenir las úlceras en los pies? Pues mira, nosotros le recomendamos al paciente diabético en función del tipo de diabetes que tenga y luego pues las pruebas que se hayan hecho en consulta ya nos van a decir qué grado de complejidad tiene, si el paciente es neuropático, si el paciente es isquémico. El paciente de más riesgo
debería de venir cada 4 o 5 semanas al podólogo. Vale. No se debe de manipular en casa absolutamente nada por el riesgo que conlleva de que una úlcera no cierre de manera adecuada y se cronifique y se convierta pues, en una úlcera diabética o una úlcera de algo que es de baja complejidad, que se nos convierta en una úlcera pues, de mayor complejidad. Y luego, pues, prevenir, todos sabemos cómo, pues hidratando el pie, masajeándolo, inspeccionándolo a diario. Si nosotros no tenemos posibilidades, pues recurrir a un familiar que nos diga cómo está ese pie. La piel tiene que estar hidratada, el pie no tiene que evidentemente esmaltes ni esmaltados permanentes, no tenemos que acudir a ningún otro profesional que nos manipule ni cutículas ni que nos haga ningún otro tratamiento para nada, absolutamente. Solo en podología, atención primaria, endocrinología o enfermera que nos indique, pues, en este caso, si tenemos alguna alteración y cualquier duda, pues para eso estamos. Fenomenal. O sea, el cuidado correcto en un pie sano en casa, quitando los diabéticos, que ya hemos dicho que sí que deberían de acudir recurrentemente a la clínica de podología, 4 meses, ¿no, Elena? Más o menos. Sí, hay pacientes que tienen que revisión. venir cada 4 o 5 semanas, pacientes que tienen que venir una vez al año, pacientes que tienen que venir por sus lesiones o tal, se les indica ven cada 6 meses, pero siempre y cuando ellos se detecten alguna lesión o úlcera en el pie, es que prácticamente no tienen ni que pedir cita. O sea, les atendemos a demanda y, bueno, todos los pacientes lo saben, que la puerta está abierta y si tienen algún problema les atendemos aunque no tengan cita, porque no podemos decir, hay lesiones que no pueden esperar. El tiempo en estos Está pacientes claro. es tejido y una demora en un diagnóstico, en un tratamiento, empezaríamos con antibiótico empírico en caso necesario o derivamos a hospital, a urgencias o a cirugía vascular, en este caso a la unidad de pie diabético, para que nuestros compañeros de cirugía vascular valoren y, bueno, pues hagan lo que tengan que hacer con el paciente. Y para los que afortunadamente no padecemos diabetes, los cuidados más o menos son similares a los que has dicho, ¿no? Hidratarnos, masajearnos, observar, ¿no? Sí, bueno, pues también depende un poco del trabajo que tenga ese paciente. Si el paciente, si la persona que acude, pues tiene que trabajar varias horas de pie o con medias de compresión o con un calzado porque está en comercio y tiene que llevar un calzado adecuado, pues también se les dice pues que a veces que hay que llevar un soporte plantar, una plantilla, las hidrataciones con cremas y cuidados específicos que vosotros en farmacia esos siempre Tenemos un montón, los lo recomendamos y les recomendamos. decimos mejor que el farmacéutico no conoce nadie los productos porque a algunos les gusta la loción, a otros les gusta el spray, a otros les gusta la crema, a otros les dan grima y no quiere nada, entonces ahí Desde fuera el spray. desde fuera spray o si tiene sudoración puede usar un talco o puede usar una loción específica, entonces bueno, pues nosotros prescribimos y recomendamos, pero luego vosotros como farmacéuticos pues también tenéis bastante que aportar. Fenomenal. Pues nada, Elena, yo creo que nos ha quedado claro y sobre todo agradecerte que podáis también compartir esta información. A nosotros nos interesa que estéis informados desde fuera y desde dentro de la farmacia. Entonces nada, Elena, muchísimas gracias por ayudarnos con este tema. Nada, a vosotros, espero que os haya quedado claro y bueno, cualquier duda pues seguimos en contacto y bueno, pues a través de tu página de Instagram imagino que podrán canalizar las preguntas Sí, y en un momento dado seguro que tú les puedes ayudar os bastante. resolveremos lo que necesitéis, tanto Elena como yo. Muchas gracias. A vosotros.